quiero saludar primero que todo pues al señor rector, que es el doctor Felipe César, quien impulsa, inspira todas estas Quijotadas culturales, y esas Quijotadas culturales es la construcción de identidad, y la construcción de identidad es la posibilidad de que convivamos juntos. También quiero saludar al director de CONFA, aquí le dicen CONFA, Confama, como con un cariño, ¿sí? Al doctor Juan Eduardo Zuluaga Serna, al señor alcalde de Río Sucio. Pero señor alcalde, voy a hacer una cosa fuera de protocolo. Aprendiéndole a Francisco hay que pedir. Usted mencionó que había en el pueblo todavía una escuela con el nombre de mi abuela. En realidad lleva el nombre de mi abuelo, José Olimpo Morales. Luisa Benítez es la sala de los computadores. Pero ahí hay una biblioteca de 10.000 libros, no sé si se estén usando. Que él mandaba los libros, les cuento esta anécdota, y en la máquina de escribir, la pobre secretaria, que era Sonia Cárdenas, tenía que hacer 100 cartas, y le mandaba carta al carnicero, al cura, a todo el mundo, pero era la máquina, y la máquina no hacía sino 12 copias con el papel carbón, y la gente defendía esos libros. Y hay un inventario a mano que hacían unas profesoras del colegio, Ariela, etcétera, y ahí están los 10.000 libros, pero bueno, desde que vayan a tener futuro, pues quedo totalmente tranquilo. Quiero agradecerle muy especialmente a Francisco González este propósito, pues el hecho de que esté en nombre de mi padre, pues importantísimo, pero lo más importante es la Cátedra Regional de Manizales. Es un proyecto que la gente recibió, acogió, la gente quiera que siga, y esto va a ser verdaderamente un hito que yo creo que se va a irrigar a otras regiones del país. Albeiro Valencia, quien tanto ha estudiado a mi padre y ha sido tan cercano a él, pues hoy estamos con la alegría de que se está posesionando en la Academia de Historia y por eso no nos acompaña. Veo muchas caras, amigas del doctor Otto, amigas mías, herencias que me dejó mi papá buenas, ¿sí? Y pues me siento verdaderamente como en casa, me siento intimidado. Yo estoy acostumbrado a hablarle a académicos. ¿Eso qué significa? Que están todos dormidos o que al final no se acuerdan qué dijo uno. Entonces hoy que veo un público despierto, etcétera, me siento un poquito intimidado. Quiero empezar con un retrato de Juan Loveluc sobre el doctor Otto, un retrato que hizo en verso, y creo que nos puede ir ambientando en esta ponencia, que obviamente tendrá otra presentación en lo escrito. Allí será un ensayo ya con toda la técnica, etcétera, que ya está escrito, pero quiero, digamos, hacer algo que nos acerque al personaje, porque es que hay unos personajes que nos hablan de ellos, pero no nos cuentan quiénes fueron, y Dios mío, pues ya no, pues aquí veo pues mucha gente que no tiene por qué haber tenido cercanía con el doctor Otto. Loveluc dice, en Grecia, hablando de Morales Benítez, en Grecia se hubiera sentado entre los sabios. Roma, la augusta Roma, tal vez le hiciera cónsul o procónsul. En nuestra era muestra él del ayer y del presente los resabios. En la amistad es un príncipe y de sus labios sale la promesa que pronto se hace materia. Y no creo que él nunca distinguiera a Emilio de Roberto ni a Manuel de Fabios, pues temprano aprendió que todos somos iguales. De ahí proviene que de muchos es querido, se sabe ya que en Tunja, Lonja o Manizales, todos se paran a oír sus risas manantiales. Él pasa por las calles sonriente y muy erguido, ojalá que en el mundo hubiera dos iguales. Otto Morales Benítez fue, como bien lo señala la diapositiva, un pensador, humanista, hombre público, escritor, jurista, ministro de Estado,
señor rector agregó historiador, etc. La lista de Morales Benítez podría incluir tantas y tantas actividades, pero lo sorprendente es que en todas se destacó, en todas dejó huella y en todas consolidó. Quiero decir, si era un libro, publicaba el libro, si era una lucha política, la llevaba hasta el final. Nace Morales Benítez en un pueblo, en Río Sucio de Caldas, y él no admitía absolutamente nada distinto a Río Sucio como su patria chica. Sin embargo, él vivió la mayor parte de su vida desde el 48, cuando llegó a la Cámara de Representantes en Bogotá. Él tenía una manera de decir, bueno, ¿y usted por qué se quedó en Bogotá? Es que la gente se queda en Bogotá. ¿Y por qué se quedan en Bogotá? Es que no les alcanza para conseguir con qué devolverse a donde quieren estar. Bueno, él siempre fue fiel a su terruño. A su sólida formación académica podemos sumarle sus prolongadas horas de lectura, su formación en las mañanas de diálogo reflexivo con los protagonistas de los hechos intelectuales, jurídicos y políticos del ámbito nacional e internacional, las horas vespertinas que invariablemente con férrea disciplina dedicaba cotidianamente a la escritura de los múltiples ensayos que componen la bibliografía de su obra de más de 140 títulos publicados, siempre en el género del ensayo, y 42 esperando editor, de los cuales 7 ya post-mortem han sido publicados y hoy se encuentran en poder del público lector gracias a los esfuerzos del Centro Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez Centotto. Me atrevería a decir que lo más profundo del pensamiento del maestro provenía de la reflexión que solo se logra en una sucesión de tardes lentas de pueblo. La solidez de las ideas de Morales Benítez provenía de la fuerza terrígena de la provincia. Así lo sentía y lo proclamaba a los 4 vientos. Así lo entendió uno de los investigadores que más han profundizado en su pensamiento, el hoy miembro correspondiente de la Academia de Historia de Colombia y presidente en varias ocasiones de la muy reconocida, reputada y acatada Academia de Historia de Caldas, el profesor Albeiro Valencia Llano, cuando titula su destacado ensayo sobre Morales Benítez, de la región a la nación, al continente. Morales Benítez sostenía que toda la grandeza de las naciones provenía de la provincia, y decía una frase muy bella, decía: por la provincia hay que dar todas las batallas. El nacimiento de su vocación intelectual fue fomentado por sus padres y su contacto con los mineros, que en palabras de Nonoto los describía en su libro de las memorias de cómo se forma un escritor, que es el libro que vamos a publicar en los 100 años del doctor Otto en el 2020. Decía el doctor Otto en este pedazo de sus memorias, inédito como ya les he dicho: mi mamá se sentaba con sus hijos, aún muy pequeños, y se regocijaba en recitarnos versos de gran belleza estética. Los decía con emoción, con voz clara, y se creaba un clima de júbilo mental. También repetía parte de los capítulos de las novelas de amor que estaba leyendo. Tenía una memoria prodigiosa. Esas lecturas nos persiguen en la rememoración. Era un medio de ilusiones que permanecían con la evocación de palabras mágicas, de encantamientos. Eran horas de verdadero arrobamiento espiritual. Continúa Morales Benítez: mi padre tenía una riqueza de expresión, y en las comidas los relatos de la primacía aurífera, de los mitos, leyendas y brujerías que por allí se vivían, se convertían en relatos que nos mantenían subyugados detrás de sus palabras.
Pasaban aventuras de amor que no alcanzábamos a comprender en su irradiante y comprometedora intensidad, pero que nos abría la imaginación hacia lo que era la aventura humana. Le escuchábamos alelados esos grandes episodios que nos llenaban la imaginación de aventuras, de bohemias, hechicerías de la conformación social de la región. Se entreveraban los místeres que de varios países de Europa llegaban a explotar y vigilar el oro de las minas, los esclavos que importaron para el laboreo, las gentes campesinas y algunas urbanas de la comarca, los mineros. Me tocó por suerte escucharlos. Hablaban con una riqueza descriptiva y emocional, como si ellos fueran los dueños de las recuas de oro que se despachaban para Londres. En Río Sucio también había varias minas de particulares que eran grandes señorones a quienes se admiraban y apreciaban por sus gestos de generosidad. Eran también conversadores en el mundo de la palabra iluminada, las memorias de cómo se forma un escritor. En el hogar se fomentó la lectura, también de los periódicos, pues era un hábito leer las noticias, comentarlas con los visitantes de la casa, como lo narra en su libro. No existía ni la radio ni la televisión. Llegaban muy pocos periódicos, pues no había carreteras para su transporte. Mi padre, don Olimpo, estaba suscrito a los más importantes periódicos de Bogotá y Medellín, de claro acento liberal. Él era un ser muy ocupado, pero tenía sentido de sus deberes con sus paisanos. Por ello, estableció la costumbre de que a las 5:15 de la tarde terminaba sus labores de hombre de negocios, compra de café, de pieles, de ganado para exportar a fábricas de Hamburgo en Alemania, de oro a los pequeños barqueros y manejo de haciendas de pastoreros. A esa hora llegaban personas para acompañar la lectura de los diarios. Para quienes iban a escuchar eran noticias frescas. Claro, los diarios no llegaban el mismo día, pero pues las noticias eran de última hora para quienes las escuchaban. De estas experiencias es que nace su aspiración a ser escritor, y así lo describe. Dice, la lectura de los periódicos, que era otra incitación sin propósito, también apremiaba mi vocación de escritor. La letra de imprenta siempre me daba una sensación de que estaba acercándome a un mundo que aspiraba a que me perteneciera. Era como asistir a un sacudimiento interior. Tenía la certeza de que era un universo que me debía acompañar. No sabía aún cómo, pero lo presentía, lo idealizaba, me excitaba y me ponía en vibrante y anhelante alegría de lo que aún era complicado aliento espiritual. Esos diarios me descubrían el país. Era una inquietante ampliación de lo que eran las clases de geografía. Era otra y extrañísima manera de comprender y amar a mi patria. Esta, para mí, era la síntesis de lo mejor de mi vida y sentía compromiso con su porvenir. Era una fuerza de propulsión para entender los deberes de ser colombiano. Cómo por esas páginas se revelaran tantos hombres públicos de dinámicas inteligencias, eran ejemplos para amar en lo colectivo y proclamar en los diálogos constantes. Desde luego, los que más me interesaban eran los poetas, los escritores. Lo que escribían ponían en vigilia mi sensibilidad. Esta se sentía comprometida con un hilo misterioso que conducía al milagro de la utilización de la palabra. A mi edad era un gran desafío, pero yo sabía, en medio de mi inconsciencia,
que por allí andaban mis afanes mentales. Entonces, en silencio, vivía horas de exaltación, de esperanzas renovadas, de cálculos imprecisos de cómo sería la vida de un escritor. Se apoya pues Morales Benítez en el uso de la palabra escrita desde el periódico de La Guardia Roja, 1933, a los 13 años, Morales Benítez, 1920, 2015, que redactaba, corregía, imprimía y distribuía. Barrunta el poder de la palabra escrita, la utiliza en sus iniciales escritos para exigir acceso a la vida activa, política e intelectual en edad más temprana que la que se señala y nos parece en la juventud lejana y tardía para influir en la vida comunitaria. La palabra escrita, como lo señala Milan Kundera en su bello libro La Identidad, tiene un valor adicional a la expresión oral, a cualquier otra manifestación del espíritu, y Otto Morales Benítez, casi desde su niñez, empezó a expresar sus vocaciones, sus frustraciones, sus deseos, sus anhelos, que en su caso no eran para él, pues sentía la necesidad de compartirlos con la comunidad, y lo hizo por medio de la palabra escrita desde un diario que, como correspondía a la época y al momento adolescente del autor, bautizó, como ya lo mencioné, Guardia Roja. Repartía su impreso recorriendo las polvorientas calles, realizando, aún sin saberlo, lo que habría de ser la vocación central de su periplo vital, el trabajo en beneficio de la comunidad y el esfuerzo por realizar lo que en él era una necesidad, expresar y dar a conocer hechos, acontecimientos y reflexiones que cual potrada ansiosa querían salir al galope de su cabeza a recorrer el mundo para mejorarlo. Como estudiante, una vez terminó sus estudios hasta donde se los ofrecía mi pueblo, como él decía, como estudiante en Popayán, logra que esa ciudad conservadora y aristocrática lo reciba, a él, a un provinciano, más bien moreno, que actúa políticamente defendiendo la democracia contra los postulados del fascismo que defendía el profesor Hartmann. Y fue en esta población en donde reafirmó su vocación como escritor. Allí nos lo refiere. ¿Qué es un escritor y sus deberes? El día que se planteó en nuestro grupo el tema de qué es un escritor y sus deberes, para mí fue de gran importancia. Estaba en Popayán buscando contactos para principiar a escribir, de suerte que era materia que me concernía y así lo sentía sin tener aún claridad en qué forma y dónde llegaría a escribir. Pero la resolución ya la había tomado. En Popayán, la universidad acerca a los alumnos de bachillerato, nuestro grupo, y universitarios de diferentes carreras. Con estos teníamos largos diálogos. Nos escuchaban con generosidad y expresaban sus tesis como si el coloquio fuera con sus compañeros de aulas. En el grupo nuestro se planteó como tema de discusión qué es un escritor y cuáles son sus deberes. En ese momento, los integrantes de este, en medio de dudas, cada uno quería ser escritor. Algunos conservaron la vocación, otros desertaron, nunca tuvieron espíritu para acercarse al lenguaje y buscar claridad en sus pensamientos. Pero en ese momento,
El debate fue intenso. No me atrevo a presentar sino mis tesis porque me da temor que mi memoria traicione la posición de gentes de mi corazón. No conservo apuntes de lo que allí se dijo, que me perdonen mis lectores. Lo mío, lo pienso ahora en la lejanía de los años, lo que me impulsaba era un afán de claridad. Como no tenía dudas en mi vocación de ser escritor, lo que me planteaba tendía a que me diera más seguridades a mi mundo personal. Este impulso de fervores mentales no lo ocultaba. En Popayán, La Culta, en los cafés, siempre se encontraban profesores y compañeros universitarios. Se establecían diálogos muy intensos sobre los más difíciles intereses intelectuales. En esa ciudad de tantos blasones, en lo más trascendental del destino nacional por los afanes, por los temas de la cultura, siempre irrevocablemente estos interrogantes eran los que despertaban el espíritu de sus gentes. Él pues estudia en Popayán. Allí se afianzan todas sus vocaciones. Decíamos que pues, sus raíces, digamos la solidez de su sabiduría, nace en las tardes de Río Sucio y se afinca en toda la vivencia, que era una vivencia de explosión intelectual, que además coincide con los inicios de la Primera Guerra Mundial y con todas las teorías de los nuevos partidos políticos de los cuales pues el fascismo sabemos que fue muy importante. Y el profesor Hartmann, que a la vez era rector del colegio y profesor de física, química y trigonometría, materias en las que yo sospecho el doctor Otto no se destacaba, pues lo llevaron a una coyuntura que fue la siguiente. Terminaba el combate político con el profesor Hartmann, ahí se enfrentaban de oradores, pero el profesor Hartmann era el que hacía el examen. Entonces Morales Benítez dijo, ¿yo cómo hago para defenderme de esta circunstancia? Y entonces se va para Medellín a buscar a Julio César Benítez, su tío, que era el intelectual de la familia. Olimpo, mi abuelo, era un hombre que venía de la base, que si bien había ascendido, tenía su negocio, llega a tener reconocimiento en el pueblo, pues obviamente le iba a decir al papá, no, es que llevo 6 años y bueno, ¿y te graduaste? No, pero sí me eché un par de discursos, no sé hasta dónde eso hubiera funcionado. Entonces se va para Medellín a pedirle consejo a su tío Julio César Benítez, que ese era el intelectual de la familia, el redactor del Código de Policía, escritor en varias columnas, etcétera, etcétera. Entonces, esa vocación de ser escritor, en 1933, mientras cursaba los estudios de bachillerato, la logra plasmar por primera vez en su primer artículo en un periódico, La Unión, que era un periódico de Río Sucio que hablaba sobre la educación local. Él cuenta pues ese episodio y ya en 1938 llega a escribir en un periódico, pues en ese instante para él de importancia, el periódico La Patria. Entonces hay una cosa muy simpática en la vida de Morales Benítez, y es que todos los grandes impulsos de su vida, sin que él dejara de ser liberal un día y vertical en su ideología, siempre fueron como casas conservadoras. Aquí está pues que el primer periódico en el que él escribe, expresado por él, esto no es resultado de las investigaciones que hacemos en el centro sobre su vida, esto es expresado por él en las memorias pues que dejó pues al morir, que son las que vamos a publicar en el 20.
En 1938, entonces colabora con La Patria de Manizales y hace un elogio del Carnaval de Río Sucio. Con esto, ¿qué quiero señalar? Yo lo que quiero que quede en el ambiente después de esta conferencia es que Morales Benítez, porque yo me pregunto, ¿y por qué la importancia de Morales Benítez? Hay mucha gente que ha escrito bien, que ha hecho política, que ha hecho empresa, pero ¿por qué esa gente desaparece y Morales Benítez sigue teniendo una vigencia y sigue teniendo una fuerza y le llega a una gente joven que nunca lo vio, pues que ni siquiera sabían qué era la decencia ni cosas de esas, porque pues eso se ha perdido un poquito? Entonces, no entiende uno por qué ese señor. Entonces yo empiezo a entender que lo que pasa es que él lo que tenía era una coherencia. El señor escribe, ¿en dónde? Escribe en La Patria. ¿Y qué escribe? Imagínense, el tipo ya iba en La Patria, todavía estaba en bachillerato. ¿Y sobre qué escribe? Sobre su pueblo. Y desde ahí está tratando de interpretar eso que tiene deslumbrado al mundo, que es ¿qué es el Carnaval de Río Sucio? Entonces, ahí hay una coherencia muy clara y él, entonces ahí ingresa ya como colaborador permanente del periódico Liberal en Popayán. Pero, ¿cómo se debió presentar? Porque es que no se podía presentar, oiga, yo escribí en La Guardia Roja, y ese periódico, ¿de quién es? No, pues era mío. ¿Y quién lo leía? No, pues mi papá, ¿sí? No alcanzaba, ¿no es verdad? Y después, ¿en qué escribió? No, pues en La Unión. ¿Y ese quién lo leía? No, mi papá y un tío. Pero ya decir que había escrito en La Patria le permitió atreverse a ir al Liberal, y allí él escribió, y eso pues le daba... Si hoy todavía es muy importante escribir en un periódico, pero hoy la gente tiene internet, tiene el blog, tiene YouTube, tiene todo eso. En esa época era la única forma de hacerse conocer, y ese era como el Facebook de la época. Uno lo conocían era por las columnas, etcétera, etcétera. Entonces, se va Morales Benítez para Medellín. Esto lo van a leer, pero entonces él se va para Medellín. Y entonces mi abuelo, porque era pues el tío de él, pero después va a ser mi abuelo, ya van a ver. Entonces le dice, pues vamos, aquí acaban de fundar una universidad para contrarrestar la influencia de una universidad conservadora, que es la Pontificia Universidad Bolivariana, que es la Universidad de Antioquia. Camine, y pues ahí lo deben recibir. Él tenía que presentar los exámenes y empezar la universidad. Hoy todavía uno puede presentar los exámenes en el ministerio y lo tiene que graduar el colegio en el cual hizo los estudios. Pues la Universidad de Antioquia, la Liberal, no lo recibió. Me preguntan que por qué, no sé. Pues no quiero decir nada que pueda afectar a la cátedra. Pues los rectores hacen cositas. Pues sí, no, mejor dicho. Ahora, yo digo cosas que a la gente, pues, porque cuando hablamos de Morales Benítez, la gente pues le tiene un gran afecto y un gran respeto. Y entonces yo digo, pues es que entiendan una cosa, el señor rector de la Universidad de Antioquia estaba recibiendo un muchacho, riosuceño, morenito, ¿sí? ¿No? Afirmativo, porque todos los que lo alcanzaron a conocer saben que era afirmativo, ¿no? Y que, pues, que venía a decir que no se podía graduar allá porque estaba enfrentado con el rector de allá y me lo querían meter aquí. Pues yo digo que no. Mi abuelo le dice, mire, pues la única posibilidad que queda es que hablemos con Monseñor Sierra, Moncho Sierra, que era el rector y un hombre muy importante y muy poderoso de Medellín, que era el rector de la Bolivariana. Entonces don Otto llega y dice, no, eso sí no, porque yo tengo que seguir defendiendo las ideas de Uribe, y yo no voy a dejar de ser liberal, y no me voy a meter donde esos codos, y no sé qué. Bueno, pues entonces váyase para donde su papá, y le dice que lleva 6 años echando discursos. Entonces pues dijo, pues yo mejor voy a la Bolivariana. Entonces fue a la Bolivariana, y Monseñor Sierra le dijo a mi abuelo, déjeme, yo hablo con el muchacho. Cuando salieron de la entrevista, Monseñor
dijo, listo, él debe pasar mañana por matrículas. Entonces ahí mi papá dijo, no, pues yo no he hablado con mi papá, yo no sé, yo sé que no va a haber problema, pero... Entonces Monseñor Sierra le dijo, es que yo estoy diciendo que pase por las matrículas, su papá no tiene una universidad, el que la tengo soy yo, o sea que aquí, si yo digo que pase por matrículas, pasa, papá o no papá. Fue a matrículas, pues a que le dieran la orden de matrícula o no sé qué, pues lo becó Moncho. No sé qué, nunca sabremos qué le dijo allá adentro de Uribe. Hay una versión del presidente Betancur sobre por qué aceptaron a mi papá en la bolivariana, pero es una versión, claro, de un conservador. Los conservadores tienen una tendencia ahí como a voltear la historia y la vaina. Y entonces, Belisario sostiene lo siguiente, el presidente Betancur sostiene lo siguiente: montan una universidad conservadora, bien conservadora. Y entonces dicen, caramba, ¿cómo hacemos para decir que esto es pluralista? Otto, liberal. ¿Cómo hacemos para decir que esto no es racista? Otto, negro. ¿Cómo hacemos para decir que esta es una universidad que no persigue por religiones? Otto, ateo, perfecto. Y entonces solucionó todo el problema con un alumno, ¿no? Esa es la... Y allí es que es muy lindo, pues digamos, la vida de mi padre fue muy linda por lo que él hizo, pero también era muy lindo como pasaban las cosas. En esa universidad había un profesor que se llamaba Fernando Gómez Martínez, que era profesor de Derecho Constitucional. Ese señor tenía un periódico que se llama El Colombiano y debía tener una tendencia, pues mejor dicho, en esta época le harían un protocolo de familia por meter a esa gente allá. ¿El qué hizo? Descubrió unos tipos en esa universidad, a Belisario Betancur, a Jaime Sanín Echeverri, el papá de Noemí y de todas estas niñas, a Rubayata, que era, Rubayata ya era un periodista mayor, y ese era como en el que Fernando Gómez confiaba, y había un problemita, había ocurrido un problemita. El maestro Pedronel Gómez, aquí hay un fresco del maestro Pedronel. El maestro Pedronel Gómez quería tener un discípulo. Ahí está el doctor Otto con Tomás Carrasquilla, con Gabo, con Porfirio Barba, con todo el mundo. Eso está en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Entonces Pedronel Gómez, que era el gran maestro llegado de Florencia, no sé qué, decidió tener un alumno. Y un discípulo, yo no sé cómo se dice eso en los estudios, y se llevó a Rodrigo Arenas. Hasta ahí todo iba muy bien, Rodrigo Arenas Betancur. El único problema es que él no calculó que iba a vivir Rodrigo dedicado al arte, las 5 hijitas del maestro Pedronel. Y bueno, los artistas todos sabemos pues que tenemos exaltada pues la necesidad de creación, ¿no es verdad? Y buscamos inspiración. Entonces alguna pelea hubo entre el maestro Pedronel y Rodrigo se va a el estudio del maestro Rivera en México, y Fernando Gómez Martínez le da una columna a Otto Morales Benítez, a Belisario Betancur, a Jaime Sanín Echeverri, a Rubayata y a otro que no me acuerdo, que se llamaba PRAF, para Rodrigo Arenas Betancur. Y con lo que les pagaba por la revista, ¿sí? Con lo que les pagaba por la revista, por la columna, con eso mandaban, eso lo dividían, la mitad para Belisario, que también estaba en la olla, y la mitad para Rodrigo. Eso lo ha contado el presidente Betancur, por eso me siento autorizado. Pero entonces la condición era que Belisario tenía que escribir todas las columnas. Pues sí, pues, si a él se le daba una plata. Entonces Belisario decía, bueno, eso era muy fácil. Si iba uno a escribir de Jaime Sanín, entonces citaba el Eclesiastés, etcétera, etcétera. Si iba a escribir la de Otto Morales, entonces Aya de la Torre, no sé qué. Y escribían las columnas, y así mantuvieron al maestro Rodrigo Arenas Betancur. Ahí hay una cabeza del maestro Rodrigo, ahora debe aparecer. Entonces, la vida de Morales Benítez, su vida
toda su vida fue palabra, palabra en la conversación, con la cual cultivaba la amistad, incentivaba la reflexión, estimulaba los proyectos de todos aquellos a que a él se aproximaban en busca de un consejo, un impulso, en aquello que soñaban o simplemente para que les señalara si aquello que trataban de proponer, emprender, construir, era viable o no. Siempre su respuesta era positiva a los propósitos del interlocutor. Su mensaje de fondo era: atrévase y persevere. Morales Benítez escoge un género específico para expresar el ensayo. Aquí quiero señalar otra coherencia de Morales Benítez. Él nunca escribió sino ensayo. Él nunca escribió novela. Él nunca escribió poemas. Él les recitaba, eso sí, pero poemas no escribió. Él sostenía que había que leer novela y poesía, que era lo que le abría a uno la mente, lo que le daba a uno la posibilidad de la imaginación, etcétera, pero siempre escogió el género específico del ensayo. Hay un bello libro de Ricardo Sánchez, titulado El demonio del ensayo en la obra de Morales Benítez. Todos aquellos que han estudiado la obra de Morales Benítez encuentran que él eleva el ensayo a otras categorías. Aquí pues veo gente que sigue despierta, estoy preocupado con eso. Busquen a Morales Benítez y lean a Morales Benítez, hoy lo hemos leído. Y yo les digo, pues yo pues lo leí, lo conversé, lo caminé, yo fui muy cercano a él y todavía me gusta leerlo. Quiero decir, uno coge a Morales Benítez porque es casi imposible no cogerlo, por ejemplo, en mi casa. Imagínense que él, 140 libros publicados, ¿no es verdad? Y entonces, él mandaba a empastar todos los libros, uno para mi mamá, los nietos, los hijos, entonces multipliquen 140 como por 12 colecciones, en todas partes hay. Entonces, lo más probable es que si usted hace así en la biblioteca, coja un libro de él. Entonces, ahí tiene él una de las razones de... Y su prosa es agradable, lo educa a uno, le da, lo enriquece el tema que uno busque en él. Como escritor, tiene una prosa ágil, limpia, precisa, sin adjetivos. El mensaje es claro y siempre tuvo una línea ideológica definida. Nunca Morales Benítez se salió de sus postulados políticos del liberalismo. El liberalismo como el respeto del proyecto del otro. Y eso resume toda la ideología liberal: la inclusión, la tolerancia, el progreso, el reconocimiento de las desigualdades, la corrección de las mismas, la exploración de la vida en sociedad, etc. El suplemento literario Generación, en Medellín, del periódico El Colombiano, donde se dio inicio a sus columnas que se llamaban Vientos Contrarios, le abrió la puerta Fernando Gómez Martínez. De la columna lo pasó y le entrega el suplemento literario. No hace mucho una hija de, pues una descendiente de Fernando llamó y nos preguntó si podía el periódico volver a usar el nombre de Generación para su suplemento literario, y nosotros obviamente lo utilizamos, lo autorizamos, porque ahí hay otra. El doctor Otto Morales detestaba a los herederos, pero los detestaba, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿y tú detestas los herederos? Es que todos son unos imbéciles. Y yo le decía, gracias, porque estás prolongando el grato momento de heredarte, ¿sí? Pues me quieres mucho, es para no detestarme, ¿no? Porque los herederos ponen, y aquí la universidad lo tiene que saber, mucha dificultad cuando van a publicar algo, que los derechos de autor, que me den plata, que me den no sé qué. Él no. Entonces él, en los libros de mi papá, nosotros poníamos el reverso de los derechos de autor. Esta obra puede ser reproducida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque, pues, en realidad, él decía, pues, claro, él las vendía, él tampoco era que, mejor dicho, él no era, sí, pues las vendía antes de que supiera si iban a tener éxito o no estaba mal orientadito. ¿Qué usó Morales Benítez para construir la obra monumental? Yo, como voy de tiempo, Francisco, voy mal.
¿Me quedan 10 minutos? Uy. No, otra sesión. Pido 4 sesiones, 8. Bueno, entonces voy a terminar en este solo aspecto. ¿Qué usó para construir la obra monumental? Ese edificio monumental que es la obra de Morales Benítez, pues usó las herramientas, pues ¿qué usó? Usó las herramientas de la ideología, de la filosofía, de la poesía. Él planteaba que era el liberalismo, él planteaba que era la vida, él no encancillaba las ideas en unas categorías. El libro Interrogatorio sobre la identidad colombiana, ¿sí?, es un libro de unos reportajes con Otto Morales del profesor Augusto Escobar bastante buenos, pero digamos uno se puede aproximar a él por varios temas. Digamos, ese es un libro amplio en temas sobre Morales Benítez, pero por ejemplo él tiene el libro sobre la colonización en la obra de Ernesto Gutiérrez Arango, que es, digamos, una síntesis maravillosa de todo lo que Ernesto recogió en ese aspecto, porque uno de los temas de él era la colonización. Aquí en esta universidad había el Centro de Filosofía no sé qué, que eran unos muchachos y hacían unos seminarios. Nosotros vinimos a hablar de la colonización. Entonces yo tenía la teoría de que la casa de 2 pisos no era de colonización, pues no era de colonización de la colonización, era de la colonización capitalista, porque cuando uno ya vive en el 2.º piso es porque tiene a alguien que le suba las cosas. Entonces no me vengan a salir pues que esa es la colonización antioqueña que salió por el problema del hambre y no sé qué, pero a él le encantaba, y además como él hizo la casa de la colonización allá en la hacienda de Don Olimpo, porque él tenía una característica: él adoraba a su papá, pero yo creo que exageró un poquito, porque él a todo le ponía Olimpo, a los perros, a los caballos, a los hijos. Entonces, la hacienda de Don Olimpo, la yegua de Don Olimpo, el caballo de Don Olimpo, el hijo de Don Olimpo, ¿sí? Y entonces, aquí tuvimos una controversia, pues, intelectual, porque yo sostenía, la casa de colonización es la misma casa de 2 pisos, pero de uno. Esa es la del colono que verdaderamente viene abriendo la trocha. El otro es la del capitalista que manda unos colonos y ya llega cuando le tienen su casita de 2 pisos y toda esa cosa y abierto el monte, etcétera, etcétera. Bueno, creo que no nos va a quedar espacio para discutir, por ejemplo, a Otto Morales en lo ideológico. Morales Benítez se mantuvo fiel durante todo su periplo vital a una idéntica posición ideológica. Por ejemplo, él hace una carrera, también aquí en Manizales, ¿no? ¿De dónde llega a ser diputado? Aquí en Manizales. Lo querían mucho. Le sacaban un estribillo en La Patria que decía: ¿a qué Morales Benítez a morar en Manizales? En la confrontación política, pero lo eligen diputado. Y lo eligen diputado, y luego seguramente va a salir del representante a la Cámara, pues vamos, pues vayas. Y entonces él siempre fue fiel a una línea, nunca se salió de su partido. Cuando tuvo posibilidades de ser presidente de la República, probablemente hubiera podido encabezar una disidencia, recoger algo. No, él aceptó, acató las 2 veces que el partido le dijo que no quería, simplemente no lo hizo y se dedicó a hacer su obra. Habría temas muchos para tratar: el mestizaje en la obra de Otto Morales Benítez, su interpretación del liberalismo, su conducta en la vida pública, y voy a terminar con eso. Otto Morales Benítez es el pionero del derecho ambiental en Colombia, porque es que él trae el derecho agrario del profesor Carroza en Italia y buscan crear una cátedra de derecho agrario en el continente americano. Ninguna universidad se prestó. La única que se atrevió fue el externado, el maestro Inestrosa, y el único profesor que aceptó dictarla fue mi padre. Y ahí viene pues todo el tema ambiental. Pero creó un curso de reservas forestales en la Universidad del Quindío, de la cual fue el fundador, porque él peleó mucho por la universidad de provincia.
En la vida pública, solo voy a contarles una anécdota y termino. Hace 20, 25 años le dije, bueno, doctor Otto, vamos a gestionar tu pensión. Y me dijo, no señor, yo serví a lo público, yo no me sirvo de lo público. Y no quiso gestionar pensión, no me vuelvan a hablar de eso. Y él tenía una reflexión sobre eso interesante, él decía, quien le dedica la vida a una institución o a un Estado, pues tiene derecho a su pensión, pero yo, si bien le serví al Estado, yo también tuve oportunidad de desarrollar mis actividades privadas, de construir mis empresas y sobre todo de vivir mi vida sin que nadie me impusiera ningún tipo de limitación, y nunca dejó pensionar la pensión. Es que él era idéntico a toda esta clase que tenemos ahora, ¿me entiendes? Bueno, muchas gracias.